Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de los Jueves de Calidad que organiza la Sociedad Española de Calidad Asistencial. En el día de hoy vamos a desarrollar el webinar que lleva por título "De pacientes a protagonistas, cómo aplicar las herramientas para tomar decisiones en la práctica clínica". La atención centrada en la persona se considera actualmente como uno de los ejes estratégicos para mejorar la calidad asistencial. La toma de decisiones compartidas es una de las 6 dimensiones clave de la atención centrada en la persona. Hace unos años, King's Fund publicó un informe titulado "Las preferencias de los pacientes importan, detengamos el diagnóstico erróneo silencioso". En él se decía que es evidente que los sanitarios aspiramos a la excelencia en el diagnóstico de enfermedades. Sin embargo, cuando se trata de diagnosticar lo que quieren los pacientes, no existe la misma preocupación por la excelencia. Existen abundantes pruebas de que los diagnósticos erróneos de las preferencias de los pacientes son habituales. En parte, esto se debe a que los sanitarios rara vez somos conscientes de que hemos cometido un diagnóstico erróneo por preferencia. Decían en esta publicación que se trataba de un diagnóstico erróneo silencioso. Para cambiar esta situación resulta clave la metodología de las decisiones compartidas, que es un concepto que sigue generando algo de confusión, lo que nos ha llevado a proponer este webinar, de pacientes a protagonistas, cómo aplicar las herramientas para tomar las decisiones en la práctica clínica. Para ello contamos con María José Vicente Edo, que es metodóloga del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que trabaja en Guía Salud y en la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, REDETS, y que también ha sido miembro del grupo de trabajo del Manual Metodológico Implementación de las recomendaciones de las guías de práctica clínica en la toma de decisiones compartidas, que ha sido patrocinada y emitida por el Ministerio de Sanidad. Tiene amplia experiencia nacional e internacional en el tema. María José, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuando quieras, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, José Mari. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, agradeceros muchísimo el que estéis atendiendo a este webinar y dedicar vuestro preciado tiempo pues, en escucharme. El tema del que voy a hablar hoy es un tema que está de muy actualidad, pero que personalmente creo pues, que hay conceptos que no están claros, dificultades identificadas y no identificadas en lo que es todo este proceso. Entonces, antes de empezar, lo que quiero hacer es una declaración de intereses. Declaro que no tengo ningún potencial conflicto de interés financiero o de otro tipo con la industria farmacéutica u otras compañías privadas. Mi dedicación exclusiva es en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que es una entidad pública dependiente del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Lo primero que voy a hacer es explicar un poco los objetivos de este webinar, que creo que en el programa ya venían, definir e identificar cuáles son los principios básicos en la toma de decisiones y sobre todo explicar su relevancia en la atención sanitaria, identificar los diferentes modelos, porque creo que hay cierta confusión entre qué es la toma de decisión compartida, entrevista motivacional, decisiones anticipadas. Importante también entender y comprender cuál es el rol del paciente y profesional en todos estos procesos, qué metodologías hay, qué tipos, de qué formatos disponemos que nos ayuden a la toma de decisiones compartidas, qué retos, porque hay muchos. Y luego, en cuanto a los contenidos, lo he dividido en 4 partes. Una primera parte, que voy a hablar de lo que es y lo que no es la toma de decisiones compartidas, diferencias, tipos, etcétera. Una segunda parte, que son las herramientas, qué son, cómo se elaboran y cómo se usan, para pasar luego a los retos que he mencionado. Y luego, al final, daré un listado de fuentes, recursos y fuentes donde se pueden consultar bien organizaciones elaboradoras o bien webs. Entonces, antes de entrar a hablar un poco de lo que son las tomas de decisiones compartidas, necesitamos entender el contexto en el que se dan estos procesos. ¿Por qué es importante? Es importante porque van a modular la forma en que tomamos decisiones y la decisión que tomamos. Primero, porque la complejidad en las decisiones de salud, yo creo que eso todas y todos lo tenemos clara. La medicina implica incertidumbre. No siempre 1 más 1 es 2 en medicina y con frecuencia las decisiones son tomadas principalmente por profesionales
y no se tienen en cuenta las preferencias o las necesidades que los pacientes. Por otro lado, nos movemos hacia una participación en la gestión de la salud mucho más participativa por parte de los pacientes. Cada vez queremos entender más lo que nos pasa, queremos conocer más sobre nuestra condición y qué opciones tenemos. Por lo tanto, en este contexto donde las complejidades de las decisiones de salud y una mayor participación en la sanidad hacen que este tema, que son la toma de decisiones compartidas, esté tan de actualidad y haya muchísimos estudios relacionados. Además de esto, en el 2010, un grupo internacional de profesionales sanitarios, investigadores, responsables políticos, se reunieron en Salzburgo para abordar la necesidad de promover la toma de decisiones compartidas en la práctica clínica. El resultado de esta decisión fue la Declaración de Salzburgo, en el que básicamente, y resumiendo en una palabra, viene a decir nada acerca de mí sin mí. Todo esto llevó a que, se pusiera en tela de juicio todo lo que es cómo se han estado gestionando las demandas o las necesidades de los pacientes con los profesionales. En esta primera parte voy a hablar un poco de lo que es y lo que es las tomas de decisiones compartidas. A ver, las decisiones compartidas es un proceso por el cual el profesional sanitario acompaña al paciente en un proceso deliberativo para decidir distintas opciones terapéuticas y diagnósticas que se plantean. Es decir, en este proceso, el profesional tiene que explicar con claridad cuáles son las alternativas, mientras que el paciente debe exponer sus valores y sus preferencias de manera que conjuntamente tomen una decisión informada sobre la que tenga que tomar. Para facilitar este proceso están las herramientas de ayuda en toma de decisiones compartida, que las herramientas son un medio, no son un fin. Es un elemento conductor intermediario que lo que va a hacer es facilitar ese diálogo entre profesional sanitario y paciente, ¿vale? De manera que ayude en ese proceso deliberativo a la decisión final. Y las herramientas pueden ser muy variadas en cuanto al contenido, al formato, etcétera. Pueden ser hojas informativas, material audiovisual, etcétera. Y se pueden ser utilizadas en contextos de participación, dependiendo, habrá que ver también en qué momento se utiliza, de qué manera y en qué situación en particular. Por lo tanto, lo que en principio la teoría dice que es la toma de decisiones compartidas, la realidad es que es muy complejo y Víctor Montori lo define muy bien, esa complejidad, porque una cosa es lo que quiere el paciente, cuáles son sus valores y sus preferencias sobre tratamientos o intervenciones, otra es lo que puede, porque todas las decisiones van a estar condicionadas por el contexto en el que el paciente está en ese momento. Es decir, cuál es su situación personal, cuál es su momento vital, cuál es su situación económica, etcétera, etcétera. Y otra cosa es lo que la evidencia nos está diciendo sobre las diferentes alternativas. Esto es un ejemplo que yo creo que todos nos ha pasado. Nosotros hemos tomado decisiones, hemos tomado una decisión hace 1 año, 5 años o 10 años en un contexto vital muy diferente al que, por ejemplo, tenemos ahora, en una situación personal, laboral, social diferente, y probablemente la decisión que tomamos en ese momento, si tuviéramos que tomarla ahora, no la tomaríamos o sí o de forma diferente. Por lo tanto, lo que a priori la toma de decisiones compartida parece una autopista recta y lisa. En realidad, cuando esto se lleva a la práctica y cuando se tiene que hacer, es un camino de curvas, porque no es sencillo tomar decisiones teniendo en cuenta todas estas situaciones y contextos. Entonces, ¿qué es la toma de decisiones compartida? La toma de decisiones compartida es un proceso bidireccional. El profesional aporta información, las opciones, los riesgos, y el paciente comparte sus expectativas y prioridades, con lo cual hay 2 actores principales. Está centrada en la persona, busca la decisión final refleje
lo que es más importante en el paciente, porque, y sobre todo en su contexto de vida, no lo clínicamente recomendable. Y luego pondré ejemplos relacionados con este punto. Tiene que ser un proceso transparente y deliberativo. Ahí se tiene que discutir abiertamente todas las alternativas, las incertidumbres, las necesidades, los miedos, etcétera, etcétera, y todas las consecuencias que pueden suponer el tomar esa decisión. Además, se cuentan con herramientas de apoyo que facilitan el comprender diagnósticos, intervenciones y compararlas y ver cuál pueden ser las decisiones más adecuadas o las intervenciones más adecuadas para mí. Y lo que sí que es la toma de decisiones compartidas es un derecho que todos los pacientes tenemos. Lo que no es paternalismo. Es decir, es decisión basada en el criterio clínico exclusivo. Yo sé lo que es mejor para usted. Y voy a poner un ejemplo real. Esto es, en una jornada de trabajo, invité a una profesional de atención primaria a participar para que nos contara un poco desde la primaria qué dificultades o cómo ve el tema de las decisiones compartidas, a lo que me dijo que ella no creía en eso porque llevaba mucho tiempo con ese cupo de pacientes, los conocía muy bien y sabía perfectamente lo que querían, lo que no querían, lo que les iba bien a sus pacientes, ¿vale? Esto es un ejemplo real. También lo que no es delegar toda la carga en el paciente. Yo le doy la información, le dejo todo muy claro, me aseguro que lo entienda y luego que vaya a casa, lo ve con su familia, amigos, etcétera, y decida. Y luego venga y me diga. No es solo informar, entregar un folleto o explicar los riesgos, va mucho más allá que eso. Y no es un consentimiento informado. El consentimiento informado suele ocurrir al final de un proceso. La toma de decisiones compartidas se centra en la deliberación previa y compartida antes de eso. Por lo tanto, estas son las grandes diferencias entre lo que sí es la toma de decisiones compartida y lo que no. Pero, ojo, no siempre es posible o es importante la toma de decisiones compartida. Por ejemplo, no aplica en todas las decisiones. Es decir, un ejemplo son, y yo creo que está muy claro, que son las emergencias vitales, ¿no? Que hay que actuar rápido y, bueno, este proceso no tendría mucho sentido ser aplicable. Luego también otra de las cuestiones que son importantes en este proceso es que hay decisiones que clínicamente relevantes que no siempre van a coincidir con la decisión del paciente. Y aquí voy a exponer un caso clínico real en este punto. Este es una mujer mayor de 45 años con un cáncer de mama localizado, un carcinoma ductal en mama izquierda. Se procede a la extirpación de la mama y en los análisis da ganglios negativo. El oncotest pues refleja que es bajo riesgo de recidiva, por lo tanto no se le da quimio. Es sensible a estrógenos y hormonas, por lo tanto se le prescribe el tamoxifeno, que es un inhibidor hormonal. Hasta ahí todo bien, pero resulta que esta mujer desea ser madre, tiene ya un hijo y desea tener otro hijo. Entonces, en la consulta de la oncóloga se produce este proceso de decidir qué opciones hay. Una de las opciones que se le plantean son, bueno, pues que tomar el medicamento 2 años y luego intentar un embarazo después. El problema que ella ve a esto es que ella no quiere el tomar este medicamento porque por lo visto hay riesgo de que, bueno, pueda producir malformación en el feto. La otra opción también que se le da es, bueno, pues no tomar tratamiento y embarazarse, que se embarace, y no tomar el tratamiento, pues ponerlo. Claro, en este punto muchísimos profesionales y personas le dicen que esto podría empeorar el pronóstico. No hay evidencia fuerte que esto lo demuestre, pero podría tener una recidiva. Entonces, bueno, en esta situación, la paciente, pues, en varias reuniones habla con la oncóloga y al final toma la decisión de no tomar el tratamiento e intentar un embarazo. Claro, a mí esta paciente me decía, es que muchísima gente, incluso algunos profesionales decían que qué locura, ¿no? Qué locura, a qué me estoy arriesgando. Esa fue la decisión de la paciente. Bueno, el resultado fue que 2 años después, bueno, intentó un embarazo, no lo consiguió y 2 años después tuvo una recidiva. Bueno, fue tratada, ahora está perfectamente trabajando y tal. Esta paciente era profesional de la medicina. Es decir, entonces por eso es importante que habrá decisiones en las que clínicamente igual no es lo más acertado o lo más conveniente, pero habrá que apoyar en el paciente
todo el proceso, sea cual sea la decisión que decida. Y luego también hay pacientes que no quieren decidir y esto no es lo ideal, pero va a pasar. Hay pacientes que no quieren decidir. Y voy a poner otro ejemplo. Este es otro ejemplo real. Esta es una consulta de pediatría y tenemos un padre con su hija que tiene que decidir si le va a poner la vacuna del papiloma humano. Entonces, hay un proceso de deliberación entre el padre y la hija, claro, es menor de edad. Entre el padre y el pediatra hablan de los riesgos, de los beneficios, de las probabilidades, etcétera, etcétera. Y al final el paciente le dice al pediatra, ¿usted vacunaría a su hija? Y me dijo el paciente, y lo que me contestó el pediatra es la decisión que tomé. Entonces, claro, aquí se puede hacer una lectura de, bueno, quizás la información no era adecuada al nivel de esa persona o no la entendiera o realmente no quería tomar la decisión. No es lo ideal, pero también hay que contar con eso. Hay 3 enfoques claves en lo que es la atención sanitaria, que son la toma de decisiones compartida, la entrevista motivacional y la planificación de las decisiones anticipadas. Voy a intentar un poco hablar de esas diferencias. A ver, en la toma de decisiones compartida, el objetivo principal es elegir la mejor opción de tratamiento entre las diferentes alternativas para una condición de salud específica actual. Por ejemplo, una mujer con cáncer de mama, mastectomía sí, mastectomía no, bilateral, no bilateral, tratamiento hormonal, tratamiento quimio, es decir, hay una condición de salud específica en la que hay que tomar decisiones. Una entrevista motivacional es aumentar la motivación intrínseca de la persona en generar un cambio de comportamiento. Esto, por ejemplo, dejar de fumar, iniciar ejercicio, cambiar la dieta, etcétera, etcétera. Y la planificación de las decisiones anticipadas son documentar los valores y deseos y preferencias de los cuidados y tratamientos futuros, sobre todo en enfermedades graves. A ver, la entrevista motivacional puede ser, por ejemplo, la antesala de las tomas de decisiones compartidas. Y voy a poner un ejemplo. Una persona que se le acaba de diagnosticar recientemente, una persona adolescente o adulta, diabetes. Entonces, claro, el diagnóstico de diabetes implica que tiene que hacer cambios de estilo de vida. Todos sabemos que los cambios de estilo de vida son complejos muchas veces. Va a tener que hacer cambios en temas de la alimentación, en temas de ejercicio, incluso en temas de higiene personal y cuidados. Entonces, la entrevista motivacional puede ser un mecanismo muy útil pues para intentar iniciar este cambio, es decir, que el paciente se motive, reconozca la importancia de controlar su enfermedad y una vez que el paciente está motivado y está preparado para el cambio, se puede pasar a la toma de decisiones compartidas y decir qué alternativas tengo en la diabetes, qué distintos tratamientos, según mi situación personal, laboral, social o mi momento vital, qué es lo que yo quiero, qué es lo que necesito y qué alternativas hay. Y poder tomar decisiones sobre el tipo de tratamiento o de cuidados. Las planificaciones de las decisiones anticipadas, por ejemplo, la toma de decisiones compartida puede ser la antesala de la planificación de decisiones anticipadas. Y voy a poner otro ejemplo. María tiene 72 años, es una mujer viuda y vive con el apoyo de su hija. Ha sido diagnosticada con una enfermedad neurodegenerativa en fase inicial, Alzheimer, y ella es plenamente consciente de su diagnóstico. Entonces, ella quiere dejar claro sus preferencias para el futuro. Entonces, ella no quiere prolongar su vida a cualquier precio y esto implicando pues una dependencia total y un sufrimiento, alimentación, cuidados, etcétera. Entonces, en un proceso de toma de decisiones compartidas, el profesional y la paciente, en este caso, pueden hablar de qué diferentes opciones de intervenciones y de tratamientos hay, de manera que cuando ese proceso se haya llevado a cabo, ella poder reflejarlo en la planificación de las decisiones anticipadas. Esto es lo que yo quiero y de esta manera y en este momento, ¿vale? Entonces, aunque son intervenciones muy diferentes y cada uno se dan en un momento en el tiempo, pues se pueden apoyar unas a otras.
¿Cuándo se utiliza? Pues bueno, las decisiones compartidas se usa cuando la persona ya está lista para tomar las decisiones. Hemos quedado antes, hasta que la persona diabética no tome conciencia de que tiene que hacer cambios en su vida y controlar su enfermedad, igual este proceso no se puede iniciar, ¿vale? En la entrevista motivacional es útil cuando la persona no está segura de querer cambiar, se siente atascada y sobre todo cuando tiene que hacer cambios de vida. Y las planificaciones anticipadas se aplica en pacientes que quieren asegurar pues, que sus deseos, sus necesidades, sus preferencias son respetadas pues al final de su vida o durante el proceso de una enfermedad. ¿Cuál es el foco de discusión? Pues en las tomas de decisiones compartidas, ahí lo que se habla son, como ya lo he comentado anteriormente, pues las distintas alternativas disponibles, qué beneficios hay, qué riesgos una frente a la otra, cuál es la evidencia una frente a la otra, y en este proceso hay que incorporar en mi momento en el que me encuentro, cuáles son mis preferencias, mis valores y lo que yo necesito. La entrevista motivacional, aquí se habla mucho de la ambivalencia y los valores de la persona, se exploran las razones que hay para el cambio, las razones por las que me está limitando el no cambiar, etcétera, etcétera. Conectando pues también qué valores, qué metas necesito, y luego las planificaciones anticipadas se centran en qué valores personales, creencias y momento vital quiero yo guiar mis futuras decisiones. El rol del profesional pues también es un poco diferente en la toma de decisiones compartidos, pues un poco experto y facilitador, explicando las diferentes opciones, los riesgos, las incertidumbres, siempre y cuando basadas en la mejor evidencia disponible, en un lenguaje adecuado, etcétera, etcétera, y facilitar ese diálogo. En la entrevista motivacional es un poco guía y acompañante en ese proceso de cambio que tiene que hacer la persona afectada, y la planificación de las decisiones anticipadas sería guiar un poco en un proceso estructurado, porque esto también lleva su proceso estructurado para documentar esas preferencias y valores futuros de tratamiento. El rol del paciente también es diferente, bueno, más o menos, expresa sus valores, preferencias en lo que es la toma de decisiones compartidas junto al profesional. En la entrevista motivacional descubre cuáles son los motivos y argumentos para cambiar y qué es en lo que quiere y en lo que no puede, en lo que le cuesta y o en lo que necesita cambiar. Y en la planificación anticipada, pues ahí expresa qué es lo que quiere y cómo lo quiere y sus preferencias. ¿Cuál es el resultado de todos estos procesos? Pues bueno, en la toma de decisiones compartidas llegar a una decisión clínica consensuada, alineada con la mejor evidencia disponible, en la que se incorporen, por supuesto, las preferencias. En la entrevista motivacional es aumentar la motivación y el compromiso personal al cambio que hay que hacer, tanto de comportamiento, de hábitos, etcétera. Y en la planificación de las decisiones anticipadas, un producto final es elaborar un documento llamado testamento vital o de voluntades anticipadas, donde se refleja las preferencias del paciente. Entonces, ya hemos visto un poco qué es la toma de decisiones compartidas y qué diferencia y qué matices hay entre unas y otras. En esta segunda parte, yo ya me centro en lo que son la ayuda, las herramientas de ayuda, un poco qué son, cómo se elabora y sobre todo cómo se usan. Entonces, como ya he dicho antes, las herramientas son un medio, no es un fin, es decir, es un elemento que ayuda, conductor, intermediario, para facilitar estos diálogos. Entonces, os voy a poner ejemplos que estoy segurísima de que muchas de vosotras y vosotros habréis visto en la toma de decisiones. Está la opción grill esta, ¿no? En la que pues aparecen cuáles son las necesidades de los pacientes en la Frequently Asked Question, y aquí lo que dice la evidencia frente a tener o no tener hacer o no, someterse o no a la amiocentesis. Aquí, por ejemplo, también tratamiento en una angina de pecho. Esto ya lo hablaremos un poquito más adelante en detalle, ¿no? Están las preguntas que los pacientes necesitan o quieren conocer y luego las diferentes opciones que hay. Esta también es muy popular, quiero decir, se utiliza muchísimo y sobre todo yo he visto muchísimas relacionadas con el tema de las estatinas, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve clarísimamente el riesgo actual de tener un infarto en personas que no usan las estatinas frente al de la derecha, que aquí un poco vemos en personas que están tomando estatinas, cuál es el riesgo en un infarto futuro. Entonces, es una forma muy gráfica a la hora de decidir si queremos o no tomar estatinas, porque también tiene sus efectos secundarios.
Aquí tenemos otro también entre utilizar las medicinas o medicinas más un stent en enfermedades, en anginas de pecho, ¿no? ¿Qué beneficios suponen unos 6 meses o un año aquí a la izquierda? Aquí la medicina solo, ¿cuántas personas tendrían riesgo de un nuevo infarto, o sea, perdón, una angina o no? Entonces, como veis, a ver, lo estoy pasando un poco rápido, porque lo que quiero que os quedéis es las diferentes posibilidades, opciones de presentar o de hacer las herramientas de ayuda de decisiones compartidas. Esta también es el uso de la terapia hormonal sustitutiva, el riesgo que hay en el cáncer de mama, ¿no? Es una forma también muy gráfica de qué porcentaje de mujeres podrían desarrollar cáncer de mama si toman o no toman la terapia hormonal sustitutoria. Esta, por ejemplo, también es mucho más sencilla, pero esta es, por ejemplo, en vaginoplastia en personas transgénero que no tienen claro si hacerse la vaginoplastia, ¿no? Pues aquí es un poco, si no se hace la cirugía y se hace, riesgos o beneficios que pueda haber. Y esta, por ejemplo, también es otra forma que se pueden presentar, que es la urostomía frente a la neovejiga, ¿no? Las opciones que habilita posibles complicaciones, estilos de vida, aspectos sexuales, etcétera. También hay, por ejemplo, yo no he traído, pero también hay vídeos, etcétera. O sea, hay herramientas visuales. Habitualmente estas son las que más se usan, las pictográficas. Entonces, ¿cómo se elaboran? Aquí sí que voy a explicar a muy brevemente y muy por encima cómo se elaboran, porque lo que me interesa sobre todo es ver que es un proceso metodológico complejo y es un proceso largo. Entonces, cuando se elaboran cuando alguien, una organización decide elaborar o aplicar la toma de decisiones compartida y necesita identificar una herramienta, lo primero que se hace es ver si hay herramientas ya elaboradas, es lo primero. Entonces, lo que ocurre es que se pueden adaptar o se pueden adoptar si hemos identificado herramientas ya hechas sobre el tema de salud, sobre la decisión que se tiene que tomar, o se tienen que elaborar de nuevo. Entonces, hemos hecho una búsqueda en bases de datos, en instituciones organizadas, y hemos encontrado que hay herramientas que nos pueden ayudar en ese proceso de toma de decisiones compartida que necesitamos con nuestros pacientes. Entonces, lo que hay que hacer es ver si cumple criterios de calidad. Entonces, hay una herramienta internacional que se llama el IPDAS, que un poco el IPDAS lo que hace es una colaboración de investigadores y profesionales que están interesados. El objetivo lo que hacen es, ante la creciente ola de herramientas de ayuda de toma de decisiones compartidas, pues intentar utilizar esta herramienta, desarrollarla para mejorar la calidad de las herramientas en la ayuda. Y el propósito, pues, es mejorar su calidad y su efectividad. Y lo que hacen es establecer un marco conjunto de criterios basados en la mejor evidencia disponible, pues que evalúa el contenido, la implementación, el desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, encontramos con que sí hemos encontrado una herramienta que cumple con buenos criterios de calidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es decidir si la adoptamos, es decir, si la implementamos exactamente como es la herramienta en nuestro contexto, o si hay algo que hay que adaptar, porque recordemos que los contextos en donde se implementan las herramientas son muy diferentes y muy diversos. Entonces, puede que esa herramienta la podamos adoptar tal cual está hecha, o que exista la necesidad de que la tengamos que adaptar. O puede ocurrir que no haya una herramienta, ¿no? O que hayamos encontrado una herramienta que nos podría ser de utilidad, pero no cumple criterios de calidad, con lo cual lo que se hace es elaborarla de nuevo. Entonces, para elaborarla de nuevo, lo primero que tenemos que tener claro es ¿cuál va a ser la decisión clínica que necesitamos que el paciente tome, ¿no? Identificar en qué contexto, cuáles son, qué población se va a beneficiar, qué usuarios, plantear los objetivos. Entonces, una vez que tenemos claro qué decisión es la que tienen que tomar y qué población o identificar y qué objetivo nos planteamos, si es clarificar valores, participar, informar, deliberar, etcétera, lo que tenemos que hacer es hacer una revisión de la literatura, ¿no? Ver si hay estudios, revisiones
revisiones sistemáticas si hay estudio relevante sobre esa decisión que ha tomado, qué selección clave de información, qué beneficios, riesgos, incertidumbres, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que se hace la búsqueda de la literatura, la segunda fase es, bueno, o paralelamente se puede hacer habitualmente, es necesitamos saber realmente los y las pacientes qué información necesitan para poder tomar esa decisión. Entonces, esta parte en la herramienta que os he mostrado antes es lo que los pacientes necesitan conocer, y habitualmente esto se hace a través de investigaciones cualitativas o bien grupos de discusión, entrevistas individuales, etcétera, Delphis, etcétera. Es decir, la herramienta tiene que contener aquellas necesidades, incertidumbre, cuestiones que le preocupan a los pacientes, ¿no? Entonces, esta parte es donde se refleja las preguntas que la evidencia tiene que responder. Entonces, una vez que tenemos claro cuáles son las preguntas, se va buscando la evidencia, y luego también es importante el hacer participar los clínicos, obviamente, los profesionales sanitarios, porque nos pueden ayudar a dar qué tipo de información, por ejemplo, en este caso, crees que necesitan las mujeres en relación a la prueba de screening del síndrome de Down, ¿no? Y luego también porque estoy segura de que muchísimos profesionales saben cuáles son las dificultades que plantean las mujeres en la consulta, ¿no? Y cuál es la mejor manera, ellos también, cuál es la mejor manera en que se podría describir y explicar el riesgo del bebé. La herramienta también le tiene que ser útil no solo para el paciente, sino también le tiene que ser útil para los profesionales. Por lo tanto, es importante evaluar las necesidades de los pacientes y conocer la opinión de los profesionales. Una vez que ya sabemos, tenemos claro qué decisión tenemos que tomar, qué población hemos identificado, cuáles son las necesidades que necesitan ser respondidas por los pacientes y la opinión de los profesionales, lo que hacemos es, ya tenemos la revisión de la literatura, de la evidencia, entonces ahora toda esa información hay que elaborar el diseño de la herramienta, que decidir cuál es el mejor gráfico, de qué manera podemos hacerlo más clara, de qué manera podemos, qué formato utilizar, si en folletos, en vídeos, qué lenguaje es más accesible, qué información necesitamos disponer, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tenemos a ver qué me he pasado. Una vez que tenemos claro esto, hay que revisar. Esto es un proceso iterativo en el que se hace un borrador, se va revisando, repasando, va y viene con profesionales y con los pacientes y también, por supuesto, con las personas metodólogas que están trabajando. Y luego, una vez que ya tenemos la herramienta, hay que pilotarla, porque realmente hay que ver si hace la función que dice que tiene que hacer y saber si es de utilidad y puede ayudar a tomar las decisiones. Entonces, se hace una prueba piloto en la cual se pilota pues, con pacientes y profesionales y se mide lo que es la compresión de la información, si realmente está clara, es directa, no es ambigua, no genera dudas, cómo de útil es la herramienta y el impacto que puede tener esta herramienta en la función. Y en base a esa validación ya piloto se hacen reajustes en la propia herramienta. Entonces, como veis, es un proceso complejo y muy laborioso. Entonces, eso es una manera. Otra manera que es esto que ahora es desde Guía Salud, no sé si conocéis Guía Salud, el Programa Nacional de Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud, en el que participan todas las comunidades autónomas, las direcciones, los departamentos de sanidad de todas las comunidades autónomas, y la Secretaría de Guía Salud reside en el Instituto Aragonés. Yo trabajo con un equipo dentro de Guía Salud. Entonces, llevamos ya más de 20 años de andadura y hace ya un par de años decidimos hacer esta recomendación, o cómo aplicar las recomendaciones de las guías en la ayuda de toma de decisiones compartidas. ¿Por qué? Primero, una razón muy importante, porque las guías son una guía, por supuesto, que esté bien hecha, es una muy buena fuente de información para tomar decisiones. Aquellas guías, repito, de buena calidad y con un rigor metodológico, con lo cual teníamos guías con muy buena calidad y por otra razón, porque hay
veces que no hay evidencia suficiente para hacer una recomendación. Entonces, esto ya lo explicaré un poquito más adelante. Entonces, nos encontrábamos con recomendaciones que era muy difícil, no estaba muy claro los beneficios, riesgos, o no estaba muy claro esto si podría ser aceptado o no por los pacientes. Entonces, se decidió de hacer herramientas de ayuda de toma de decisiones a partir de recomendaciones de la guía. Entonces, no voy a entrar muy en detalle porque en el manual se explica y ahí está la referencia en detalle, pero sí lo que voy a hacer es un proceso que surge paralelo al desarrollo de la guía. Entonces, hay un grupo, como digamos, un subgrupo dentro del grupo elaborado de la guía en el que sí o sí tienen que incorporarse pacientes y personal clínico y también metodólogos, en el que van elaborando la guía a la vez que se va desarrollando, se va elaborando la herramienta a la vez que se va elaborando la guía. Entonces, el grupo de trabajo, y luego lo que hay que hacer es, conforme se van elaborando las preguntas, las recomendaciones y los grados de evidencia y de incertidumbre que va a haber en esas recomendaciones. Entonces, lo que hay que hacer es identificar, cuando se evalúa y se formulan las recomendaciones, identificar y priorizar qué recomendaciones son susceptibles de herramientas de ayuda en tomar decisiones compartidas. Entonces, en principio, todas las recomendaciones serían susceptibles, porque como he puesto el ejemplo anterior, muchas veces las decisiones que puedan tomar los pacientes quizás no sean las clínicamente más recomendables. Por lo tanto, todas en principio, pero sí que es cierto que aquellas recomendaciones condicionales o débiles, es decir, que no todos los pacientes se beneficiarían de la acción que se recomienda o un mayor porcentaje de las personas en esta situación estarían de acuerdo con la acción que se sugiere, pero también había muchas que estarían en desacuerdo, son recomendaciones que serían susceptibles de con ellas elaborar herramienta de toma de decisiones compartidas. Entonces, para priorizar cuáles habría de todas las que hay, cuáles se podrían elaborar, pues hombre, sería si existen riesgos y beneficios similares, cuando no se sabe muy bien el riesgo-beneficio, quizás es muy importante el hacer una toma de decisiones compartidas. Grado de variabilidad en la valoración que hacen los pacientes en las medidas. Para unos es muy importante, para otros no. Una morbilidad, una calidad de vida. Entonces, ahí hay cierta variabilidad. Cuando hay diferentes opciones para elegir y no hay una evidencia muy clara de cuál es, digamos, la más adecuada. Cuando la decisión a tomar lleva alto riesgo, es bastante probable que lleve unas consecuencias vitales o dramáticas para el paciente. Ahí sí que es importante la participación de los pacientes. Y luego el grado de afectación en la calidad de vida, ¿no? Y con los efectos secundarios. Entonces, hemos dicho que en recomendaciones débiles o muy condicionales y con esta priorización habría que decidir qué recomendaciones son susceptibles de elaborar una herramienta. Yo os he traído un ejemplo espera, perdón. Ahora os pondré un ejemplo. Bueno, entonces, una vez que tenemos ya la herramienta, o sea, lo que he comentado anteriormente, o bien yo antes de hacer la herramienta, o bien busco si hay una hecha, la adapto o la adopto o la hago de nueva. Todo el proceso que os he comentado de cómo se hace una herramienta. Luego lo que tengo que hacer es, una vez que la he hecho, la he testeado, bueno, antes de testearla, pues revisión externa, exposición pública, editarla, implementarla y luego pues actualizarla, ¿vale? Entonces, este es un proceso que yo creo que está muy estandarizado con muchísimos productos basados en la evidencia. Y luego, aquí es cuando os pongo el ejemplo que me he adelantado un poco. Esto es una guía de práctica clínica que se publicó en el 2003 sobre prevención secundaria de ictus, ¿no? Entonces, en una de las recomendaciones, en el pacientes con fibrilación auricular en prevención secundaria de ictus, estaba la duda de, bueno, si el apixaban se podría utilizar, ¿no? Frente a la warfarina, ¿no? Para evitar pues recidivas o ictus, ¿vale? Entonces, como no está muy claro, esta recomendación se hizo una herramienta de ayuda a tomar decisiones compartida, ¿no? Es decir, si yo tomo la warfarina frente a la pivaxan, ¿qué probabilidades o riesgos tengo de tener un nuevo ictus, ¿no? O
de tener una hemorragia grave. Entonces, se decidió ponerlo así, como que son pues muy gráficos, ¿no? Para intentar un poco decidir a ver qué riesgos o no o tomo. O también, por ejemplo, en la aparición de un nuevo ictus, también aquí se ve una diferencia de 16 ictus menos por cada 1000 habitantes tratados con apixaban, teniendo en cuenta que la evidencia es débil, ¿no? Entonces, aquí veis un ejemplo de cómo una recomendación débil o condicional ha sido transformada en una herramienta de ayuda de toma de decisiones compartidas en la que el paciente y el profesional pueden dialogar, pueden debatir qué es el tratamiento más adecuado. ¿Seguís despiertos? Espero que esto aquí ha sido un poco metodológico y teórico, no os haya aburrido y bueno, sigáis conmigo. Uno de los grandes problemas que tenemos profesionales y pacientes es la comunicación de los datos numéricos. La incapacidad de comprenderlos no quiere decir que tengamos limitaciones o deficiencias cognitivas, no. Muchas veces es la forma en que se presentan los datos. Y esto es muy importante porque va a condicionar muchísimo y puede condicionar muchísimo la decisión. Los profesionales sanitarios pueden influir en una precisión diagnóstica o inducir a errores en el manejo, pero es que los pacientes tomar decisiones menos adecuadas a sus deseos. Entonces, es muy importante, aquí también voy a hacer unas pinceladas porque luego daré información donde podéis ahondar mucho más en estos temas. El encuadre de la presentación es esto. Suelen centrarse en lo negativo respecto a lo positivo y tener un cuadro positivo es mucho más efectivo cuando se trata de persuadir o convencer a otras personas de opciones de tratamiento mucho más arriesgados, ¿no? O ganancias medio pérdidas. Entonces hay que presentar la doble información. No es lo mismo que te digan hay un 40% de posibilidades de que por ejemplo, esto funcione a que te digan, no, es que hay un 60% de que no funcione. Es muy diferente la percepción que se tiene de esto. Se recomienda no usar descriptores verbales. Es frecuente dolores de cabeza, pero frecuente que es una vez al día, una vez a la semana, 3 veces a la semana, ¿qué es frecuente? O a veces, ¿no? Entonces es mucho mejor utilizar descriptores numéricos, redondear decimales, no decir 4,5 o mostrar valores absolutos. No es lo mismo decir, pues tienes un riesgo de 30 o 50% de úlcera que decirlo, pues mira, de 10 pacientes que toman la aspirina, entre 3 y 5 pues pueden presentar un problema de úlcera. Es importante cómo presentamos los datos, no solo para los pacientes, sino también para los propios profesionales, porque a veces es complejo la interpretación que se hace de los datos. Y luego comunicar probabilidades del evento. Mañana hay un 30% de probabilidad de lluvia, es decir, es mucho más sencillo que hay un 30% probabilidad de lluvia, un 20% de humedad, hay un 4% de tal, es decir, probabilidades por evento único. Importante, muy importante también el diseño que vamos a utilizar, que presente sobre un mensaje, utilizar ayuda visual para presentar la información más importante, escoger 2 o 3 aspectos claves que se quieran comunicar y relevantes, elegir un color, el tipo de imágenes, y todo esto hay que cuidarlo muchísimo. Y luego también el tipo de gráfico, porque dependiendo de la información que queramos transmitir, vamos a necesitar un tipo de gráfico u otro. Y os he traído ejemplos. Por ejemplo, este gráfico en esta escala de 10, 20, 30, si queremos mostrar datos muy pequeñitos, lo que está pasando, podemos utilizar este. Este, por ejemplo, se utiliza muchísimo, aquí he traído un ejemplo de gasto sanitario público. Aquí se ve muy claramente los gastos sanitarios, dónde van principalmente, ¿no? Otro, por ejemplo, este que vimos muchísimo en la pandemia de COVID, explicaba muy bien un poco la incidencia del COVID, ¿no? Y es muy gráfico y es muy claro, sobre todo para personas que no somos expertas en todos estos temas. Luego también, por ejemplo, aquí la valoración de pacientes sobre la función sexual después de un tratamiento en cáncer de próstata, ¿no? ¿Qué ha pasado con la cirugía, la radioterapia, si ha habido peor, ha ido en mejorar? Aquí también se ve muy claramente un poco las percepciones o lo que está pasando, ¿no? Este también se utiliza muchísimo, por ejemplo, en el screening de cáncer de mama, ¿no? En la población de general, mujeres que dieron positivo, de estas que dieron positivo, en cuántas tuvieron cáncer de mama, ¿no? Entonces, como veis, hay muchísimo tipo de formas en las que se puede presentar la información, pero hay que tener claro a qué paciente nos dirigimos, qué queremos transmitir y, sobre todo, de cómo lo vamos a hacerlo, qué formato, qué dibujo, qué contenido, etcétera, etcétera. Entonces, cosas a tener en cuenta. Hay que utilizar un lenguaje sencillo, un formato
concepto de presentación muy clara, que ya lo he dicho. Hay que tener en cuenta, importante, convencionalismos asociados a algunos colores, a símbolos, porque unos tienen connotaciones positivas o negativas. Hay que tener atención también a personas daltónicas. La comunicación del riesgo tiene que ser riguroso, pero a la vez tiene que ser comprensible y tiene que lo máximo representación visual con pictogramas porque es lo más fácil de entender. Es importante, muy importante, el contenido de la información tiene que responder a las necesidades de pacientes, por lo tanto tienen que incorporarse en este proceso de la elaboración. Y también muy importante, vivimos en sociedades muy diversas, en lo que hay que tener en cuenta en la elaboración de las herramientas y en la implementación en los contextos, la diversidad cultural, religiosa, de género y sexo. Es muy importante este apartado. Entonces, ¿cómo llevar a la práctica todo esto? Yo os voy a contar lo ideal, luego hablaremos de los retos, porque lo ideal es, nosotros invitamos al paciente en la consulta a participar, presentamos las diferentes opciones y deliberamos con los pacientes las informaciones y los beneficios. En este proceso hay que aclarar dudas. Víctor Montori, en uno de los talleres que yo participé hace muchísimos años, que decía cómo se implementaban las herramientas en su contexto, claro, estamos hablando de un contexto en Estados Unidos y en una clínica privada, decía que este proceso de aclarar dudas pues llevaba muchísimo tiempo, ¿no? Entonces venían, se les explicaba, se les daba el material, se iban a casa, lo miraban, apuntaban dudas, volvían otra vez, se volvía a repetir este proceso de aclarar dudas que habían surgido y este proceso iterativo se hacían tantas veces necesarias como el paciente necesitaba. Una vez que ya se tiene claro los conceptos, las intervenciones, hay que ver las opciones, ¿no? ¿Qué opciones hay? Y hablar con el paciente lo que implica una opción frente a otra. Hay que facilitar el proceso de deliberación, la toma final. Y muy importante, sea cual sea la decisión que el paciente o la paciente tome, hay que apoyar esa decisión y llevarla a cabo, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo ideal, esto es cómo debería de ser este proceso, es decir, es un proceso largo, no puede ser una consulta y ya está, requiere aclarar dudas, requiere varias consultas, requiere varias intervenciones y en un proceso en el tiempo, ¿vale? Esto es lo ideal. También se habla de prescribir, ¿no? Este término a mí me resulta muy interesante porque decían, bueno, igual que se prescribe el hacer ejercicio para controlar la diabetes o el colesterol o la hipertensión, se prescribe hábitos de vida saludable, también vamos a prescribir una ayuda para la toma de decisiones compartidas. Vamos a prescribir este proceso, es decir, herramientas y que sea otra prescripción, otro tipo de prescripción dentro de lo que es la intervención sanitaria, ¿no? De cómo ayudar a manejar la situación. Entonces, hemos visto lo ideal, cómo se debería hacer, pero lleva muchísimos retos, ¿no? Cuando esto se aterriza en la realidad. Entonces, yo voy a hablar de los retos tanto para pacientes profesionales como para el sistema. Para pacientes, todos reconocemos que, bueno, que hay pacientes con baja alfabetización en salud y esto dificulta muchísimo a la hora de entender los conceptos y tomar decisiones. Puede generar expectativas relacionadas con resultados no esperados reales. La toma de decisiones compartidas es decidir, no si yo decido voy a mejorar mi salud o me voy a curar, no. Ese es uno de los riesgos, ¿no? El de generar estas expectativas. Y el paciente también debe de ir ganando más actitud participativa y decidirse a tomar decisiones a la vez que el profesional debe de ir perdiendo este sentimiento de pérdida de poder, ¿no? Y el ejemplo lo he puesto en la consulta de pediatría, ¿no? ¿Usted qué ha hecho con su hija? ¿Le ha puesto o no le ha puesto, no? Aquí voy a contar una cosa que a mí me parece muy interesante. Cristina y Mónica son dos personas portavoces de la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares y de la de Aragón, que participaron en unas jornadas de toma de decisiones compartidas en las que les pedimos que nos dijesen cómo lo veían ellas y ellos desde las asociaciones el tema de las decisiones compartidas. Entonces, os traigo aquí las cosas que ellas nos contaron. Ellas decían
que veréis que coinciden con los profesionales y el sistema, que les falta mucho tiempo, que no hay tiempos en las consultas para saber cuáles son las alternativas terapéuticas, para saber cuáles son los pros y contras de unas intervenciones y otras, no hay tiempo para deliberar y para tomar decisión. Ellas decían la falta de tiempo. También hablaban de que muchas veces la actitud del profesional no era la adecuada. Hemos hablado antes del paternalismo, ¿no? Que no es toma de decisiones compartida, también de la reticencia sobre la toma de decisiones compartida, ¿no? Y un desconocimiento de estas herramientas que pueden, de la metodología de la toma de decisiones compartidas y de las herramientas que pueden ayudar. Y también hablaban muchísimo de la dificultad de los términos, de los conceptos, de los tratamientos. Decían, es que no los entendemos, ¿no? Cuando nos lo explican no los entendemos. Y eso es un problema pues que los profesionales tenemos, que no tiene por qué ser malintencionado, pero estamos acostumbrados y acostumbrados a utilizar un lenguaje que nos resulta complicado salir de ese lenguaje. También les preguntamos qué necesitaban, ¿no? Para que este proceso se pudiera llevar a cabo, ¿no? Entonces, ellos decían que tenía que haber una evolución entre relación médico-paciente mucho más participativa, tenía que haber una actitud mucho más receptiva hacia la toma de decisiones. Echaban en falta de que los profesionales tenían que estar preparados para facilitar este encuentro y que se dispusieran en el sistema herramientas usables, accesibles y habilidades para llevar a cabo todos estos procesos. Y luego, sobre todo, que la información que se les presente sea clara, entendible y accesible en diferentes formatos. Y, sobre todo, también mucho más tiempo para intercambiar, deliberar, analizar esta información. En ese ejercicio les pedimos muy bien lo que necesitamos, pero también queremos lo que es, o sea, qué percepción tenéis, qué necesitáis, pero queremos saber vosotros como representantes de pacientes, qué creéis que podéis aportar en todo este proceso. Entonces, una de las cosas que nos dijeron fuera, ser mucho más activos en la consulta. Si a nosotros nos preparamos y hacemos el toma de decisiones compartida, nosotros en las consultas vamos mucho más preparados con los términos, los conceptos más claros y nos puede ayudar a lo que es la toma de decisiones compartidas. También nos puede ayudar a fomentar dentro de las asociaciones la toma de decisiones compartidas, es decir, difundir, formar, informar sobre estos procesos, que puede ayudar también al profesional a la hora de tomar decisiones y también ofrecer nuestra colaboración en el desarrollo de estas herramientas. En cuanto a los profesionales, la literatura, yo estoy segurísima que lo habréis oído por muchas fuentes, cuestionan muchas veces la capacidad ese es uno de los retos, que cuestiona la capacidad de los pacientes para gestionar y tomar decisiones de la salud, ¿no? Pacientes no capaces. El problema de esto es que todas y todos en algún momento somos pacientes y hay personas que es cierto que no tienen la formación, pero hay otras que sí y no se toman las decisiones compartidas con ellos o con ellas, con lo cual yo no sé si tiene que ver mucho con la capacidad o con el proceso en sí de la toma de decisiones. Los tiempos, por supuestísimo, como también identificaban los pacientes. Luego también es un proceso igual un poco complejo porque puede poner en duda deficiencias del propio profesional que tiene sobre las opciones terapéuticas, ¿no? Entonces, puede o no puede, eso ya depende de cada uno generar un malestar profesional. También dificultades para comprender en qué consiste el modelo y cómo llevarlo a cabo. Por eso, al principio, he definido muy bien o he intentado definir qué es la toma de decisiones, qué no es y para qué sirve, ¿no? Porque es muy común oír, no, si eso ya lo hacemos en consulta, y generar conflicto entre las prioridades de los pacientes y las que no son las clínicas. Y esto es un temor que también tienen los profesionales sanitarios. Esto es un estudio, que Angela Coulter es una mujer inglesa que es una de las madres de la toma de decisiones compartidas. Ella trabajaron con profesionales para identificar cuáles eran los problemas que más les llamaban la atención y como veis son siempre exactamente los mismos que he contado. Funcionará la toma de decisiones, esto yo ya lo hago, mis pacientes no quieren tomar decisiones, no tengo tiempo y si hacen o toman una decisión en la que yo creo que no deberían. Como veis, exactamente lo mismo. Y además os voy a poner un ejemplo. También en estas jornadas que organizamos, invitó a Ana Martí, la coordinadora de atención
de Atención y Participación Ciudadana del Hospital Vallebrón, donde están implementando herramientas de toma de decisiones compartidas desde hace el año 2022 en esas áreas. Entonces nos estuvo contando todas las dificultades que están, cómo lo hacen y qué dificultades están teniendo. Entonces he traído aquí las dificultades identificadas por los profesionales en este proceso. Concepción de que lo hacen en la práctica individual. Como veis, me estoy repitiendo todo el tiempo. Otra de las barreras, otra de las dificultades, consideran que no hay tiempo en la consulta, como te han dicho los profesionales, como dice la literatura, como Ángela Coulter en ese estudio que hicieron, y dudas respecto a que los pacientes quieran decidir, ¿no? Veis que diferentes organizaciones o diferentes países, pero tenemos similares dificultades y retos. Y el sistema sanitario, rigidez en los modelos sanitarios. Tenemos un sistema sanitario, por lo menos el español, que dificulta muchísimo cualquier modelo de innovación que se quiera introducir, sobre todo cuando implica la participación de pacientes. Ahí tenemos un reto. La organización y estructura dificulta poder tener estos encuentros físicos. No se pueden tener estos encuentros físicos en un pasillo, en una consulta, en una sala de espera, en una habitación donde a lo mejor hay 2 camas. Entonces, se necesitan esos espacios no solo de tiempo, sino también físicos. Hay que crear un cambio cultural para integrar, es decir, se necesita cambiar culturalmente, integrar la toma de decisiones de manera que arraigue dentro del sistema. No puede ser un one-off, es decir, lo hago porque me interesa y me gusta, sino tiene que estar arraigado dentro del sistema. Eso es uno de los retos. Y esto no es un instrumento, las herramientas no son instrumentos pensados para mejorar la eficiencia y la efectividad. ¿Que puede pasar esto? ¿Que esta asociación puede ocurrir? Puede ocurrir, pero no está pensado específicamente para mejorar esto, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitaríamos para que esto pudiera funcionar? Pues bueno, primero un liderazgo clínico y personas expertas en toma de decisiones compartidas y herramientas. Hay que dar formación y apoyo a los profesionales y a los pacientes en el uso y de toma de decisiones. Las herramientas deben de estar muy bien integradas y disponibles en los procesos clínicos y en la historia clínica, que sea accesible para todos los profesionales sanitarios. Y además es importante que se identifiquen los puntos en las estrategias o en vías clínicas o en procesos sobre una patología, un problema de salud. Se tienen que identificar los puntos de decisión en los que se necesitarían integrar la toma de decisiones compartidas y tienen que estar accesibles en esos momentos. Por ejemplo, en todo un procedimiento de embarazo, en un momento dado, la prueba de amiocentesis, ese option grill que os he presentado. En ese proceso hay que identificar en qué momento es necesario tener ese momento, esa toma de decisión compartida y tener esa herramienta. Y luego hay que medir los procesos y sobre todo dar feedback. Esto es muy costoso y genera un esfuerzo. Hay que evaluarlo y hay que dar feedback a las personas que están participando para primero ver qué se está, pero no como una forma de control, sino como una forma de mejora, que hay que reajustar, que hay que mejorar, que se está haciendo bien y que habría que reajustar. ¿Vale? Entonces, aquí esta ya es ya de las últimas partes. Recursos y fuentes. Aquí voy a pasar rápidamente porque, bueno, me imagino que podréis tener acceso a la presentación, entonces ahí lo podéis. Sí que este es el manual en el que os he comentado. En el manual de aplicación de las recomendaciones a la toma de decisiones compartidas, concretamente en el capítulo 3 tenéis un capítulo entero sobre organizaciones y webs donde podéis encontrarlas. Aquí de la jornada de Guía Salud está colgado la jornada entera que fue centrada en toma de decisiones compartidas, donde yo he hablado muy poquito, pero ahí tenéis ponencias de cómo comunicar los datos, de las percepciones que tienen pacientes, profesionales sanitarios, etcétera, etcétera. También está Pide Salud, que es de la Agencia Canaria, o el GENCAT, y luego también aquí tenéis muchísimas, la de Ottawa, Dartmouth, el IPDAS, la Option Grill, la Clínica Mayo, la Ángela Coulter. Este es el documento que os he comentado. El NH también tenéis. Aquí está la Agencia Americana de Calidad. Es decir, hay muchísimas páginas web. Entonces, ya para cerrar y para ir terminando, ¿qué nos tenemos que llevar a casa? Primero, es tremendamente complejo, no es fácil la toma de decisiones compartidas, porque eso implica una complejidad comunicativa, cultural y organizativa. Y sobre todo también creo, y ese ha sido mi objetivo, dejar claro la complejidad que lleva el hacer herramientas. Mi consejo es
En la elaboración de herramientas se necesita el conocimiento clínico y el de los pacientes por encima de todo, porque son ellas y ellos quienes tienen el conocimiento, y se necesitan profesionales metodólogos o metodólogas. Unos tienen el conocimiento y las otras el método. Y juntos ganamos todos. Es decir, se puede trabajar y se hace una herramienta con calidad, porque nos hemos encontrado herramientas que se han hecho con muchísimos sesgos después del trabajo que se ha hecho, pues porque no ha habido una metodología rigurosa detrás. Entonces, ese siempre es mi complejo. Siempre profesionales, pacientes y metodólogos. Requiere un conocimiento y un esfuerzo por parte de todos. Es decir, esto no va de es cosa de pacientes, es cosa del sistema, es profesionales. Tiene que haber un equilibrio entre estos tres elementos para que este proceso de toma de decisiones compartidas sea aplicable y sea implementable y se lleve en el sistema sanitario. Se requiere de formación y habilidades, no solo en cómo usarlas, en comunicación, en gestión, etcétera, etcétera, ¿vale? También, como lo he comentado antes, liderazgo clínico y recursos. Ha salido, se necesitan recursos y sobre todo se necesita tiempo, ¿no? Necesitamos herramientas, etcétera, etcétera. Y luego también hay que hacer un cambio cultural sanitario. La sociedad está cambiando. Lo que antes servía, ahora igual no sirve o no se adapta o no responde a las necesidades del sistema. Y en este cambio cultural se están introduciendo la toma de decisiones compartida. Entonces, eso también hay que hacer ese cambio cultural. Y luego también, y con esto ya creo que finalizo, pues bueno, todos los cambios, porque muchas veces decimos, no, es que la dirección sanitaria tiene que facilitarlo. Claro que lo tiene que facilitar, pero los profesionales tienen que querer usarlos e implementarlos y los pacientes también. No sirve de nada que las direcciones lo faciliten y los profesionales no lo usan o viceversa. No sirve el que los profesionales o los pacientes lo quieran y la dirección no proponga los espacios, los recursos, la formación, etcétera. Por lo tanto, el cambio tiene que ser bidireccional y tiene que ser a la vez. Tiene que haber, como repito, un equilibrio, si no es muy complejo de que esto funcione. Y bueno, ahora me gustaría muchísimo daros las gracias pues por haber estado escuchándome, y ahora, antes de pasar al tema de del debate, sí que me gustaría, hemos preparado con todo esto que os he estado contando, ¿no? Pues con qué es, para qué sirven, cómo se puede utilizar, qué retos, qué dificultades, etcétera, etcétera. Hemos preparado una especie de un pequeño cuestionario que ahora os lo vamos a presentar, porque sí que nos gustaría que con todo esto que os he contado y un poco con la realidad vosotras y vosotros que vivís cada día, esto, pues si es factible, si no es factible, un poco a ver qué pensáis y a partir de ahí, pues, poder establecer el debate, ¿no? María, si quieres, puedes pasar y José María, al debate. Bueno, perdón, a las preguntas que hemos preparado. Bueno, tenéis que escanear el QR que veis aquí para contestar la pregunta. A partir de este momento os vamos a dar un minuto para responder y os proporcionaremos inmediatamente los resultados. Bueno, parece que de momento el primer resultado se corresponde con lo que esperábamos a priori, pero
Bueno, creo que vamos a cerrar ya la votación y como vemos hay bastante heterogeneidad en los resultados y creo que es un elemento para debate en las preguntas que haremos a continuación. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, vamos a parar la votación y como vemos parece que hay bastante motivación y somos bastante proclives a adoptar la toma de decisiones compartidas, aunque realmente el contexto también se tiene en cuenta que es una dificultad, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. Bien, vamos a cerrar esta pregunta, también muy interesante. Vemos una vez más, como en la anterior, como parece que estamos bastante motivados con respecto al tema, aunque también el contexto difícil de implementarlo de forma rutinaria, pues como esperábamos, también está presente. Sí. Hay un 22% que están en desacuerdo, sí. Uh-huh. Finalmente, vamos con la última pregunta. Muy bien, vamos a cerrar la votación. Bueno, aquí también lo que vemos, esta pregunta quizá tiene un poco de sesgo porque hubiéramos contestado a varios ítems todos, ¿no? En principio, pues gana las causas profesionales
Imagino que el tiempo habrá afectado, ¿no? Sí. Pero bueno, si pudiéramos votar, hubiéramos votado probablemente varias de las opciones. No sé qué piensas. Sí, además es que llama la atención en esta última que nadie ha votado en que los pacientes no quieren decidir sobre su salud, mientras que hay experiencias cuando trabajas con profesionales o en la literatura en el que te dicen, no, no, es que los pacientes no quieren decidir sobre su salud. Es muy interesante que nadie ha votado sobre eso. Y luego también me llama la atención el que el porcentaje tan bajo de que hay poco o nada apoyo de las direcciones sanitarias, ¿no? Es siempre es que no me apoyan, es que no me ayudan. Entonces, es muy curioso el bajo porcentaje de esto. Son cosas que a mí me llaman la atención, vamos. Pero quizás si hubiéramos podido votar varias opciones, Sí, cambiaría sensiblemente probablemente, ¿no? sí, sí, sí. Muy bien, con este contexto que hemos puesto con las preguntas, vamos a abrir el turno de preguntas. Estamos a vuestra disposición. Mientras tanto, van llegando las preguntas. Yo voy a introducir una pregunta que bueno, la guía NICE de decisiones compartidas trataba sobre ello. Y es, en nuestro contexto, ¿cómo se debería implementar un programa de toma de decisiones compartidas en una organización sanitaria en el entorno español? ¿Qué pasos deberíamos dar? A ver, yo creo que como cada proceso de implementación, primero hay que conocer muy bien el contexto y tenemos que tener muy claro identificar dónde está la demanda, dónde está, dónde se tiene, cuál es la prioridad o dónde se debería de empezar con la implementación de la toma de decisiones compartidas. Eso por un lado. Paralelamente hay que hacer una difusión. Los profesionales sanitarios, pacientes, necesitan saber que existe este proceso, que existe unas herramientas y que existe una metodología. Entonces, una vez que se ha hecho esa difusión y se ha identificado esas demandas, una segunda, todo esto son procesos paralelos, es decir, no va una detrás de otra. Una segunda fase o segunda cosa que habría que hacer también es si no hay, elaborar esas herramientas, porque si nosotros vemos puntos de decisión claves en los que hay que tomar, hay que elaborar esas herramientas. Para eso habría que contar con agencias, instituciones o que con metodólogos y metodólogas que puedan ayudar en esta decisión. Es muy importante también que esto esté dentro de lo que se dice en inglés institutional anchoring, es decir, tiene que estar dentro de las estrategias o de los procesos sanitarios o de los contratos, programas, etcétera, etcétera. Tiene que estar dentro de la organización. No puede ser que un colectivo o un grupo piense que esto funciona y que lo haga puntualmente o de vez en cuando. Tiene que estar dentro, es decir, tiene que ser accesible en la historia clínica, tiene que haber espacios. Entonces yo lo primero que haría, si me dijeran, por ejemplo en Aragón, vamos a empezar, sería identificar dónde está la necesidad, dar a conocer todo el proceso, formar a las personas que se tienen que hacer y con una metodología ir implementando poco a poco, ir midiendo, a ver cómo se puede ir reajustando. Pero primero hay que saber dónde está esa necesidad real que existe, ¿no? Muy bien. Tenemos varias preguntas. María Lorca pregunta si existe alguna herramienta de apoyo para la toma de decisiones compartidas para pruebas radiológicas que esté disponible en castellano. A ver, yo personalmente no conozco ninguna, pero mi sugerencia es que en las bibliografías que yo he puesto, a ver, se trabaja mucho en Estados Unidos, pero en Estados Unidos como lo hacen en inglés, pero la lengua española pues también es muy amplia, entonces suelen tener herramientas en los dos idiomas, ¿vale? Entonces, porque yo personalmente en pruebas radiológicas no conozco, pero yo sugeriría o mirar en las webs que he estado comentando para ver si hay alguna. De acuerdo. Bueno, me comunica que no es su nombre, será Brett Northorpe. Vale. En cuanto a otra pregunta, tenemos María Ángeles Fernández Labrada.
Sí. Pregunta si las decisiones clínicas se documentan en la historia clínica del paciente y cómo lo aborda otro profesional. Sí, a ver, en teoría, esto se debería de recoger en la historia clínica del paciente, porque a lo largo de la presentación he comentado, no sé si, como has dicho que has perdido la conexión, no sé si lo había. Una de las cosas que he comentado que es importante para poder implementar que sea sostenible en el tiempo es que las herramientas tienen que estar en la historia clínica o en el sistema clínico o sanitario que tenga cada país o cada comunidad autónoma. Es importante porque de esa manera se tiene acceso a ella. Y luego también en la historia clínica el proceso, una vez que se ha tomado la decisión, hay que documentarlo, ¿no? Se ha hecho este proceso y esta es la decisión que se ha tomado, ¿no? Es importante, sobre todo para la sostenibilidad de la práctica en el tiempo. Además, como has dicho anteriormente, hay que monitorizar su implementación. Bien, Exacto. de acuerdo. Tenemos otra pregunta de Vanessa Guillén, que pregunta cómo se puede involucrar a los pacientes para detectar esos momentos de dudas que precisan de toma de decisiones compartidas. Eso te lo va a decir el paciente. No solo te lo va a decir el paciente, sino como profesional, yo creo que una de las habilidades que tenemos que tener es una persona, por ejemplo, tiene que decidir entre varias intervenciones. El profesional, cuando habla con el paciente, ya tiene que saber las dudas. Pues mire, no le entiendo, si le entiendo, necesito tiempo, me lo explique de una manera. Los pacientes quieren saber, muchos, no todos, pero quieren saber más. Entonces yo creo que en ese proceso de relación terapéutica es un tema que saldrá la dificultad para tomar esa decisión y el profesional. Por eso digo que no solo hay que aprender a usarlas, sino a lo mejor también formación en habilidades de comunicación para poder detectar esas necesidades que muchas veces no están de forma implícita, pero sí de forma explícita. ¿Me explico? En cualquier caso, de todas formas, también depende de las patologías que estemos tratando. Exacto, Hay exacto. estrategias concretas, como puede ser enfermedad renal crónica o cáncer, que cuando se diseña la estrategia, ya en cada nudo de decisión debería aparecer por defecto, Exacto, ¿no? exacto, exacto. Ese es el plan de implementación. En esos procesos, en esos nudos que tú dices, es donde tienen que estar las herramientas y las personas que la utilicen tienen que tener ciertas habilidades y conocerla, ¿no? Y buscar esos encuentros, esos espacios. Ujú. Tenemos otra pregunta, Vanessa Guillén, que dice, el tiempo de los profesionales en nuestro contexto es limitado. ¿No podrían las sociedades científicas apoyar el desarrollo de estas herramientas de ayuda a la toma de decisiones? Totalmente de acuerdo. Sí. Además, de hecho, lo he comentado antes, que yo soy metodóloga, entonces yo puedo ayudar a desarrollar una herramienta, pero yo no tengo el conocimiento. Necesito a sociedades científicas o profesionales o representantes de sociedades a recoger ese conocimiento. Por lo tanto, yo creo que por supuestísimo que es importante el apoyo de las sociedades científicas, porque las sociedades científicas están compuestas por profesionales, que son al fin y al cabo quienes las van a usar. Entonces, vamos, totalmente de acuerdo. Tenemos otra pregunta de Ana María Sanjurjo. En toma de decisiones compartidas me parece muy importante el programa mentoring, por ejemplo, en el caso de elección de técnica renal sustitutiva en el enfermo renal. El problema es la falta de recursos para conseguir financiación y tener psicólogo que realice esta formación. ¿Conocéis alguna forma de financiación? Madre mía. A ver, mi sugerencia, Ana María, es buscar, no sé de qué comunidad autónoma eres, buscar financiación autonómica o, o financiación privada. Es que no se me ocurre otra cosa. Formas de financiarse. Es lo que hace la mayoría. O sea, busca convocatorias o busca proyectos y funcionan así. No te sabría responder una financiación específica en concreto. Quizá en el momento, en el contexto que hablamos anteriormente, en el momento de elaboración de estrategias, pues, a nivel de comunidad autónoma puede ser una posibilidad de obtener financiación que a lo mejor una institución sanitaria por separado quizá le fuera más difícil, ¿no? Ujú.
Pues mira, que veo aquí a Ana María, que es de Galicia. En Galicia está, seguro que lo conoces, Avalia, que es la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria de Galicia, que tienen, son compañeras nuestras, metodólogas muy buenas, que seguro que pueden ayudar en lo que es la elaboración, la implementación, incluso buscar financiación de alguna convocatoria. Muy bien. Bueno, de momento no tenemos más preguntas. Te voy a hacer una pregunta adicional que se me ha ocurrido sobre la marcha. En las herramientas de apoyo a la toma de decisiones que has mostrado la mayoría basadas en evidencias clínicas, ¿no? En un contexto como el actual, donde cada vez estamos sacando más información de calidad de vida del paciente a través de los prompts, ¿sería conveniente utilizar esa información que estamos recopilando con regularidad para ir actualizando esas herramientas de apoyo a la decisión y crear nuestras propias herramientas? A ver, ahora los PRONs y los PRENs, todo esto se está utilizando muchísimo para, sobre todo, se están utilizando porque, bueno, no son preferencias de los pacientes, pero sobre todo porque es una forma de medir los resultados. Entonces, yo creo que podría ser muy interesante utilizarlas porque eso nos facilitaría la medida. O sea, lo que hemos estado hablando de implementar y medir resultados, sería muy interesante el utilizarla, porque yo ahora estoy participando en varios proyectos europeos y en todos está trabajando el tema de los prompts y de los PRENs porque es una herramienta, o sea, son conceptos muy medibles. Entonces, yo creo que podría ser interesante el poder usarlos. Sí, realmente si vas a tomar una decisión, no solamente me importa la supervivencia, sino la calidad Exacto, de vida que voy a tener, ¿no? exacto. Me puede hacer que tome una decisión totalmente distinta y además tenemos artículos que han mostrado esas diferencias, ¿no? Sí. Ahora se está trabajando muchísimo con eso, como fuente de evidencia también, sí. Ujú. Muy bien. De momento no tenemos ninguna pregunta más. ¿Quieres que terminar con alguna reflexión sobre Sobre la todo lo que, que hemos aprendido? sí, a ver, muy cortita. A ver, la toma de decisiones compartida yo creo que es algo importante en la que tarde o temprano todos vamos a pasar por ese proceso, con lo cual yo creo que es interesante el conocerlo y el aplicarlo. Soy también consciente de la dificultad que lleva el aplicarlo en nuestro sistema tan encorsetado que tenemos sanitario. Todos los cambios cuestan muchísimo, pero yo creo que es algo que va evolucionando, que está evolucionando poco a poco y que considero y espero que, bueno, que con herramientas, con apoyo, y sobre todo con un cambio cultural importante podamos llegar a de alguna manera en un futuro que espero que no sea muy lejano el poder utilizarlas, ¿no? Pero yo soy consciente de la complejidad que lleva el usarlas. Pero bueno, nadie ha dicho que sea complejo, que sea fácil cualquier cosa en sanidad. Pero yo creo que son útiles, sobre todo porque si ahora hiciéramos el ejercicio aquí, no lo podemos hacer porque no nos vemos, pero que levantara la mano a aquellas personas que quieren que decidan por ella, probablemente nadie lo levantaríamos y somos profesionales sanitarios. Entonces yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre eso también. También es importante el tema del contexto, ¿no? Sí, total. Hemos comentado anteriormente, pues, por ejemplo, yo mismo tuve la experiencia de utilizar en el entorno rural, que tienes más tiempo para desarrollarlo, pues aquella herramienta de toma de decisiones compartidas de Víctor Montori para la elección de los antidiabéticos, ¿no? Que Sí. es una buena oportunidad si se está motivado para poderlo desarrollar también en el entorno de la atención primaria, que siempre pensamos más en los hospitales, ¿no? Pero también hay herramientas para poder ser utilizadas en el entorno de atención primaria. Sí. Yo además creo que el entorno de atención primaria tiene muchísimas cosas más favorables para poder implementarla que el hospitalaria. Uh-huh. La cercanía con el paciente quizás sea mucho más continua y más cercana. Entonces, yo creo que es un buen ámbito para poder aplicarlas. Uh-huh. Muy bien, pues entonces son las 7:25, no tenemos más preguntas. Vamos a dar por cerrada la sesión. Agradeceros la asistencia. Realmente hay que estar motivado para estar estas horas todavía
escuchándonos a nosotros por la tarde y, bueno, muchísimas gracias por la participación. La sesión se está grabando, entonces vamos a ver cómo podemos compartirla. Os iremos informando. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todas por haber venido. Gracias.